Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Vamos a estar leyendo en el capítulo 3, verso 9. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Dice la palabra, todo aquel que es nacido de Dios no practica, ¿qué cosa? El pecado. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tengamos unas palabras de oración. Padre, gracias por darme la oportunidad de poder pararme acá a traer tu palabra a tu iglesia. Te pido que me capacites, que me ayudes, que perdones todos mis pecados. Me limpies con tu sangre, derrames tu unción sobre mi vida para poder hablar, Señor, tu palabra. Y que edifiques el corazón de tu pueblo, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús te doy toda la gloria. Y te decimos amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede sentarse. Mira, yo siento la presencia del Espíritu Santo. Y siento que está derramando una paz en el corazón que le era necesaria a alguien. Esa paz en su corazón. Esa tranquilidad que estás sintiendo, esa calma que estás sintiendo, eso es de parte de Dios para tu vida. Así que recíbela en el nombre de Jesús. Vamos a enfocarnos acá en la palabra. Estamos predicando la serie Nacidos de Dios, que comenzamos este domingo pasado. Y estuvimos viendo de una introducción rápida que todo aquel que cree en Cristo Jesús es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. O sea que el que ama a Dios, el que dice que ama a Dios, tiene que amar en la misma proporción, de igual manera, al Hijo de Dios, a Cristo. Y también aprendimos en este texto que todo el que cree en Cristo ha nacido de Dios. Y aprendimos una palabra que era la palabra genao, que era procrear, dar a luz. Y estuvimos viendo, a manera de una introducción rápida para recordar, que Dios no hizo uso de intervención humana para que tú nacieses de nuevo. Porque si hubiera habido intervención humana, el nuevo nacimiento hubiera sido una obra del hombre. Y la salvación tendría que moverse por obras y no por la fe. Si hubiera habido intervención humana en el nuevo nacimiento, nacerían de nuevo a conveniencia de la persona y no de Dios. Pero para la gloria de Dios no fuimos engendrados ni en mujer ni por varón, no hubo ninguna intervención humana, sino que por medio de la fe en Cristo nosotros nacemos de nuevo. Y ahí se manifiesta la gracia de Dios, que no tiene que ver por obras, no tiene que ver porque me conviene, porque es mi amigo, porque es mi socio. La palanca en el Evangelio para nacer de nuevo no funciona así, sino que aquel pecador que se arrepiente, sea cual sea su pecado, esta persona se convierte al creer en Cristo. Y acordémonos que creer es creer y confesar. Al creer en Cristo,
es nacido de Dios, es engendrado por Dios, por lo tanto, entra a formar parte del linaje escogido que Dios ha preparado para sí, para ese pueblo escogido por Dios, ese linaje santo en el cual Dios te hace hijo, te ha hecho hija, mujer, varón, te ha hecho hijo por medio de la fe. Él se acordó de nuestra condición, que somos polvo, y nos libró de esa condición. ¿Cómo? Que ahora ya tú no eres nacido del polvo, sino que ahora eres nacido del Espíritu. Amén. Y en el Espíritu no hay polvo, en el Espíritu no hay tierra. Este cuerpo se hace polvo, pero la persona, la nueva criatura que eres tú, este cuerpo se queda y la nueva criatura va a estar viviendo eternamente con el Señor. Bendito sea el Señor. Después de esta introducción, vamos a estar viendo el error de practicar el pecado. Y ese es el título de esta segunda enseñanza. El error de practicar el pecado. Si se recuerdan bien, el domingo hicimos una pregunta. ¿Puede un cristiano pecar? Sí, claro. ¿Puede un cristiano pecar? Y entonces nos encontramos que dice la palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces tendríamos que analizar bien esta pregunta. ¿Puede un cristiano pecar si el que ha nacido de Dios, dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, que no puede pecar porque es nacido de Dios? Pero si tú me dices que tú has nacido de Dios porque has creído en Cristo, y esa fe, por gracia, te hace familia de Dios, hijo de Dios, tú no puedes pecar. Y ahora la pregunta es: ¿pecas tú? ¿Cometes tu pecado? Entonces, ¿has nacido de Dios o no has nacido de Dios? Analicemos bien esto. Leamos el texto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿La simiente quién es? Cristo. Y Cristo es el verbo, la palabra también permanece en ti. Y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Quién no puede pecar? Todo aquel que es nacido de Dios. Entonces, hemos nacido, porque no me voy a excluir de esta administración de la palabra. ¿Hemos nacido o no hemos nacido? ¿Practicamos el pecado o no practicamos el pecado? ¿Puede pecar un cristiano? La respuesta es sí. Un cristiano puede tropezar en pecado. Un cristiano puede caer en pecado. Porque estás en la carne y ciertamente hay un combate espiritual entre la carne y el espíritu. Y va a ganar ese combate en tu vida el que más alimentado esté. Cristiano que ora, ayuna, lee la palabra, o sea, tiene relación con Dios, es un cristiano que va a estar más fortalecido para vencer el pecado que un cristiano que no ora, que no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para buscar a Dios, no tiene tiempo para escudriñar la palabra de Dios y alimentarse espiritualmente. Va a ser más vulnerable a las cuestiones de el pecado. Ahora, si decimos que no hemos pecado, le estamos diciendo a Dios mentiroso. O sea que
Cuando la palabra de Dios está en nosotros, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos identificamos con la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia y nos identificamos con la Biblia, nosotros nos damos cuenta de nuestra posición delante de Dios. Entendemos cuán santo y poderoso y bueno es esta porción cuando dice Dios, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Buen mensaje este, santo, poderoso y bueno en gran manera, que Dios diga, todos pecaron y están destituidos de mi presencia. Y usted dirá, ¿qué de bueno tiene eso? Es una buena noticia, porque Dios te está aclarando tu condición para que sea transformada. Si no te dicen que estás enfermo, nunca irás al médico. Si no te dicen que es anormal tu condición espiritual, nunca vas a corregirla. Y ciertamente nadie puede corregir su condición espiritual por sí mismo. Necesita un Salvador. Y ya Dios lo proveyó, Cristo Jesús, que tomó en la cruz por nuestros pecados. Por eso dice la palabra de Dios que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo, nuestro abogado, y dice justo, porque fue tentado en todo y sin pecado. Si alguien puede compadecerse verdaderamente de nosotros, es el Señor Jesús. Porque Él sabe muy bien por lo que estás pasando. Hombre de Dios, mujer de Dios que está acá en esta noche, el Señor sabe bien la condición que está pasando, que estás pasando, ese sentimiento, ese problema. Esa debilidad, el Señor la conoce y es más, la venció en la cruz del Calvario. Bendito sea en el Señor. Pero ahora, ¿puede un cristiano pecar? Un cristiano puede tropezar en pecado, pero el cristiano no quiere pecar. El cristiano no busca pecar. El cristiano busca agradar a Dios. ¿Puede cometer pecado? Puede cometer pecado. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Ahora, lo que está tratando de decir acá la palabra de Dios, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es que el que es nacido de Dios no practica, y esta es la clave. Un cristiano puede tropezar en pecado. Lo que un cristiano, alguien que ha nacido de Dios, no puede es practicarlo. Porque una cosa es tropezar, otra cosa es practicar. No sé si entienden la diferencia entre las dos palabras, pero quiero enfocarme un poquito en esta palabra practicar. La palabra practicar, usada acá en la Biblia, es la palabra griega 4160 y es la palabra poieo. Y esa palabra poieo significa desempeñar repetidamente o habitualmente algo. Y ahí cambia el sentido de la cosa. Desempeñar repetidamente o habitualmente algo. Ahí cambia el sentido de la cosa. Una cosa es tropezar en pecado, otra cosa es practicarlo habitualmente. Te encontraste con una persona y tuviste un mal pensamiento. Señor, perdóname. Eso es tropezar. Ahora vas por la calle y vas pensando mal de todo el mundo. Eso es practicar. No sé si logran entender lo que les quiero transmitir en esta noche. Una cosa es que te pusiste bravo y se te fue una mala palabra. Eso es tropezar. Otra cosa es pasarte el día entero diciendo malas palabras. Eso es practicar. O sea, el desempeño continuo y habitual del pecado
es lo que no hace alguien que ha nacido de Dios. Así que si quieres hacer un ejercicio espiritual, manteniendo la sana distancia por causa de todas estas órdenes, a causa de usted sabe qué, mira al que está a su lado y dígale, el cristiano no practica el pecado. Come on. El cristiano no practica el pecado. ¿Por qué el cristiano no practica el pecado? Se lo quiero dar lo más sencillo posible. Dice Dios en su palabra, el que practica el pecado es del diablo. Así lo pone el Señor en la palabra, sencillo. El que practica el pecado es del diablo. Cuando usted vea a un cristiano que practica y practica y practica el pecado, ese no es cristiano. Podrá tener el cartel que quiera, ese no es cristiano, porque el cristiano busca hacer la voluntad de Dios, no hacer la voluntad del diablo. El que busca hacer la voluntad del diablo son los hijos del diablo. ¿Por qué el que practica el pecado es del diablo? Porque el diablo peca desde el principio, y esto es un misterio bíblico, porque cuando Dios crea a Luzbel, lo crea para la administración de la alabanza celestial, y ahora por revelación del Espíritu habla acá el Señor y dice que el diablo peca desde el principio, y Dios no crea pecadores. Dios crea cosas santas, personas santas. Lo que Dios crea es bueno, y bueno en gran manera. O sea que cuando fue creado Luzbel, parece que toda esta preparación que el Señor hizo para el que iba a dirigir el coro en el cielo, parece que eso contaminó el corazón de Luzbel. Y desde el principio empezó a llenar su corazón de cosas que delante del Señor son pecaminosas. Pero hay una esperanza de liberación del pecado, y es cuando dice la palabra de Dios, para esto apareció el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando estábamos atados por el pecado y sin esperanza, viene acá esta porción que dice en el texto, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor. O sea que los hijos de Dios ahora gozamos de la protección de Dios. O sea que usted no está desamparado frente al pecado. Usted, hijito, hijita de Dios, no está desamparado contra el pecado. Usted no está peleando solo contra la carne, contra el diablo, ni contra el pecado. No. Usted está a la sombra del Omnipotente. El problema está en salirse de la sombra del Omnipotente, salirse del abrigo del Altísimo. Hay que permanecer allí. En el momento en que te sientas débil, papá, estoy deseando pecar y yo no quiero hacerlo. Porque ciertamente está la contraposición. La carne tiene deseo de pecar, pero tiene que haber vida en el espíritu que diga, yo no quiero. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero agradarte. Yo no quiero pecar. Yo quiero ser santo porque tú eres santo. Y tú nos mandas a vivir en la hermosura de la santidad para poder alzar manos santas.
Porque si damos el lugar al pecado, nuestra administración sería en vano. Porque no lo recibe Dios y creamos contaminaciones en la iglesia. Sabemos, dice la palabra de Dios, que todo aquel que ha nacido de Dios, eso es algo que estaba ya establecido en conocimiento de la iglesia. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea que Juan, como pastor, él catalogaba el rebaño y él decía, este es nacido de Dios y esta todavía no ha nacido de Dios. Porque ciertamente este se está guardando para Dios, pero este otro no lo está haciendo. ¿Quién necesita arrepentimiento? El que está pecando. El que está practicando el pecado, el que lo toma como una práctica habitual y no ha renunciado a ese viejo hombre. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y dice luego, y el maligno no le toca. Bendito sea el Señor. O sea que la tentación al pecar viene de dos partes. El maligno viene a tentar y los deseos de la carne. O más bien, lo deberíamos poner como lo ilustra la palabra, el amor al mundo. Que ahí ya no es el diablo que viene a sembrar el amor al mundo. Eso es un defecto espiritual, es un pecado espiritual que está codificado y tiene que ser arrancado, desarraigado. Porque el amor al mundo, ¿cómo se manifiesta? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. A ver, un ejercicio, ¿cómo usted interpretaría lo que es los deseos de los ojos? Lo que usted quiere ver. ¿Qué es lo que usted quiere ver? ¿Qué le está entrando a usted por los ojos? ¿Lo está edificando o no? Deseos de la carne, las expectativas, los sueños a alcanzar, las metas, la persona que me gusta, el dinerito, deseos de la carne, vanagloria de la vida, autorrealización, orgullo, tratar de levantar una marca o un logotipo, hacerse de un nombre, la fama, vanagloria de la vida es construirse una torre de Babel. Entonces, nosotros, el pueblo santo, que hemos nacido de Dios, tenemos que someternos al Dios que nos engendró. Someternos al Dios que nos hizo nacer, al único y verdadero Dios, no se confunda, no hay otro. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios verdadero. Someternos a Dios, porque dice la palabra, el que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Pero ¿cómo te guarda Dios de que no te toque el maligno? Hay algo que tiene que suceder. Y luego viene y escribe Santiago y dice, someteos pues a Dios. ¿Cómo te guarda Dios? Sometiéndote tú a Él. Porque ahora que yo quiera, voy a usar este ejemplo, y quiera poner en ti el manto, y tú no quieras estar en el manto.
porque el manto te da picazón, porque el manto te incomoda y el Señor te dice, yo te quiero guardar. Y así es como yo te guardo. Yo tengo que poner mi manto sobre ti. Pero a ti no te gusta el manto. Entonces no hay sometimiento. No hay sometimiento. Eliseo tenía que llevar el manto de Elías. No era el manto de Eliseo. Era el manto de Elías. Y él tenía que estarlo llevando, le gustara o no. Pero el asunto es que si somos nacidos de Dios, vamos a desear santamente el manto del cobijo de Dios. Someternos a Dios. Y en ese sometimiento vamos a estar recibiendo la fuerza para resistir. Y es cuando dice la palabra de Dios, la promesa, que el diablo va a huir. Porque cuando venga a atacar tu vida, va a encontrar en ti resistencia. Resistencia que va a hacer que el enemigo salga huyendo, porque, amado, es Dios peleando por ti. No te sucederá como las puertas del Hades, que ellas resisten, pero son derrotadas, son abiertas y hay victoria para el pueblo de Dios. Las puertas del Hades no van a prevalecer, pero el pueblo de Dios sí va a resistir, va a prevalecer, porque es Dios peleando por tu vida. Pero tú tienes que anhelar andar en esa santidad. Tú tienes que romper con el pecado. No puedes seguirle dando lugar a la carne, no puedes seguirle dando lugar a ese corazón perverso, y es más bien decirle, Señor, toma este corazón, lo rindo a ti completamente, no quiero tener nada mío, sino que tú, Señor, seas el todo. Una vez más, terminamos en la oración de Getsemaní, cuando el Señor le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo podemos someternos a Dios para esta protección? La palabra dice, acercaos a Dios. No te puedes someter si no te acercas primero. Hay que venir al Señor. Y mira qué bueno es el Señor cuando dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mi pregunta es, ¿a dónde está Dios? Si está esta promesa en el capítulo 4 de Santiago, verso 8, cuando dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿dónde está Dios? Ciertamente Dios está en todas partes. Pero si en un lugar no quiere estar Dios, es en el corazón de los pecadores. Hello. Dios no quiere estar en el corazón de los pecadores. Dios quiere estar en el corazón de los redimidos. Porque si decimos que Dios quiere estar en el corazón de un pecador, en vano habría tomado Jesús la cruz. Por lo tanto, dice la palabra, pecadores, limpiad las manos. Mira qué interesante. Limpiad las manos. Ahora, para que no te coja el COVID, ¿qué hay que hacer? Limpiad las manos. Lo estoy haciendo contemporáneo para que usted comprenda. Limpiad las manos, porque las manos contaminadas con el COVID, si te toca los ojos, ¿qué pasa? Te infesta. Si te tocas la nariz, te infesta. Si te tocas la boca, te infesta. De igual manera, el que mete mano al pecado contamina sus ojos, contamina su boca, contamina su corazón. Y el Señor le dice a los pecadores, límpiense las manos para que no contaminen más lo que tocan. ¿Has preguntado por qué mi casa está tan revuelta?
Y yo te pregunto, ¿tus manos están limpias? Ciertamente, yo no podría decir mis manos están limpias. Yo necesito que el Señor limpie mis manos. Yo necesito que el Señor, como le dijo Pedro, límpiame completo, lávame completo. Y el Señor, ¿qué le dijo? Lavándole los pies. ¿Qué le dijo el Señor? Ya están limpios por la palabra. O sea, la sangre de Cristo nos limpia. La palabra de Dios nos sigue limpiando. Y es un hecho la santificación progresiva que vamos experimentando día a día. Pero yo no puedo hacerlo. Yo intento y vuelvo a tropezar. Y quiero hacerlo y vuelvo a tropezar. Y me animo y voy a la iglesia, pero me vuelvo a cansar y me desanimo y falto y vuelvo a la misma pereza espiritual y al mismo problema. El Señor le dice: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No te andes machacando, diciéndote y maldiciéndote: yo no puedo, yo no tengo, Dios conmigo se dio por vencido. No, hay esperanza en Cristo Jesús para ese pecador que se paró en el templo golpeando su pecho y le dijo: sé propicio a mí, que soy pecador. Y es interesante cómo es que Jesús narra esta historia tan preciosa. Él no había tomado la cruz y dijo: este publicano se estaba golpeando diciendo: sé propicio. Y luego el Señor tomó la cruz del Calvario y ahí es cuando le dijo a todos los publicanos que nos hemos golpeado el pecho diciendo: soy pecador. El Señor dijo: yo he sido propicio. Bendito sea el Señor. Para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. El cristiano puede tropezar en pecado, pero lo que no puede hacer, ¿qué cosa es? Practicar el pecado, porque el que lo practica no ha nacido de Dios. Y bien le sería entonces nacer de nuevo, recibiendo a Jesús como su Señor y su Salvador. Ponte de pie en esta noche. Quisiera hacer una oración por ti, por favor.